Educar, adiestrar o domesticar. ¿Es enseñar sinónimo de educar? Entre dos mundos educativos, pasado y presente, uno, el actual, empezando a educar en positivo. Cuando me hayas domesticado, será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti, y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro calló y miró largo tiempo al Principito. Por favor, domestícame, dijo. Me gustaría, respondió el Principito, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes, pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Y qué hay que hacer?, dijo el Principito. Hay que ser paciente, dijo el zorro. Te sentarás al principio un poquito lejos de mí, así en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos, pero cada día podrás sentarte un poquito más cerca. Al día siguiente volvió el Principito. Hubiese sido mejor venir a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto, descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son muy necesarios. ¿Y qué es un rito?, dijo el Principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Así que, para presentarme, diría que soy un filósofo en la sociología o un sociólogo en la filosofía. En fin, os doy libertad total para definirlo vosotros, no tiene mucha importancia. Lo que importa, creo, son los análisis y procurar que esos análisis nos permitan comprender mejor el mundo complejo en el que vivimos. Eso es. Ahora os invito, evidentemente, a que me hagáis todas las preguntas que os interesen. Gracias de antemano. Hola, señor Lipovetsky. Me llamo Juan, soy profesor de filosofía, he venido aquí con mis alumnos de bachillerato y me gustaría preguntarle cómo ve usted la importancia que tiene la educación en sus vidas. Gracias por su pregunta, querido compañero. En efecto, creo que la educación en las sociedades hipermodernas ha cobrado un nuevo significado. Por supuesto, la educación, y lo sabemos desde los griegos, tiene una importancia crucial en la formación del ser humano. En ese sentido, no hay nada nuevo. El ser humano es, antes que nada, un ser al que se educa. Y no existen hombres ni mujeres sin educación. Bueno. Pero, ¿por qué tiene un nuevo significado el problema de la educación? Porque vivimos en sociedades marcadas por la movilidad, en cambio constante. Y eso requiere una capacidad de adaptación a esos cambios. Por lo tanto, ahora estamos frente a nuevos imperativos. Imperativos que además están estrechamente vinculados a los desafíos que se van a presentar en el siglo XXI. Está el reto, el desafío, como acabo de decir, el desafío del cambio constante, el desafío del cambio climático, el desafío de la superpoblación en el planeta y también el desafío alimentario. He aquí los nuevos retos. ¿Cómo vamos a dar solución a semejantes desafíos? Y es ahí donde el papel de la educación me parece esencial. Pienso, con el optimismo propio de los Lumière, de las luces, lo reconozco,
que no hay otro camino más que el de la educación. Sé que durante mucho tiempo hemos dicho que la solución a los grandes problemas de la humanidad era la religión. Otros hablan de la moral, pero yo no lo veo así. Creo que son soluciones personales totalmente dignas, respetables, pero no aportan, no son soluciones colectivas. Pienso que solamente una gran inversión, un esfuerzo considerable en la educación, puede dar solución a estos problemas. La educación moderna, para responder a la pregunta, hizo un gran trabajo. Básicamente escolarizó. Y funcionó. Produjo una escolarización masiva. Enseñó a leer, a escribir y a sumar a las grandes masas de la sociedad. Y solía ser suficiente para trabajar en una fábrica, en el campo, en fin, con eso bastaba. Pero ahora ya no. Hoy en día necesitamos otras habilidades y surgen nuevos problemas. Acabo de mencionar el problema sanitario, el alimentario, el ecológico. Todo eso me lleva a pensar que estamos ante un nuevo desafío, un reto educativo que me parece esencial. Creo que la salvación del ser humano depende de la educación. ¿Por qué? Porque la solución a nuestros problemas se halla en la innovación. Lo repito, no creo en una solución basada en la moral. Es decir, es la inteligencia humana la que puede resolver los grandes problemas. La inteligencia humana es la que puede inventar soluciones, y eso es lo que llamamos innovación. A través de la ciencia, las técnicas, los diferentes modelos, de todo lo que queráis. Inventamos nuevos productos, nuevas maneras de producir, nuevas formas de consumir. Pero esa inteligencia humana que inventa, que innova, ¿de dónde viene? Pues de la educación. Así que debemos comprender que nuestro destino depende de ella, del compromiso de la humanidad con la escuela, con la investigación de primer nivel que desarrolla la inteligencia colectiva e individual, y luego con las universidades, la investigación, los laboratorios, en muchos sitios. Todo eso se basa en la educación. Si no formamos correctamente a los jóvenes, tendremos menos personas que se dediquen a la investigación. Y debemos multiplicar las fuentes de talento. Es a través de la educación que la creatividad humana puede encontrar milagros, entre comillas, aunque sean milagros basados en la razón humana. Por tanto, pienso que aquí tenemos algo fundamental que le otorga un nuevo lugar a la educación. Además, creo que hay un aspecto que no se remarca lo suficiente. Y es, me parece, que la vocación de la educación no se reduce a desarrollar la innovación humana a escala global, sino que también permite un desarrollo global del individuo. Por eso defiendo mucho la educación artística. Creo que debemos introducir en las escuelas, entre los más pequeños, cursos o
la sensibilización a la práctica del arte, al amor por el arte. Porque el amor al arte, como tocar música, cantar, pintar, hacer fotos, lo que sea, todas las formas del arte, permiten al individuo hacer algo que le gusta y luego encontrar satisfacciones a lo largo de su vida. Creo que forma parte de una educación democrática, en el sentido de que la democracia no es solamente un régimen político, sino que también debe permitir la realización del individuo. Nos sentimos más realizados tocando música que comprando ropa de marca en un centro comercial. Creo que eso forma parte de los ideales democráticos. Hola, yo me llamo Ivonne, tengo 2 hijas. ¿Crees tú que los padres estamos protegiendo demasiado a nuestros hijos? Creo que los padres deben proteger a sus hijos de miles de cosas. Pero no estoy seguro de que la sobreprotección sea el principal problema de la educación familiar en la actualidad. Pienso que el problema de la educación hoy en día consiste en que ahora los padres sufren una serie de dificultades para ejercer su autoridad. Ahora tenemos un nuevo modelo educativo que se instauró, que se puso en marcha en los años 70. Lo sabemos, es bastante preciso, fue muy rápido. Antes recibíamos una educación autoritaria. Los niños tenían que obedecer, nadie les preguntaba su opinión. A mí me criaron así en los años 50. Hoy en día hemos pasado a un modelo opuesto. Hemos pasado a un modelo de seducción. Tenemos que escuchar a los niños y el gran problema es que el niño debe ser feliz, tiene que ser feliz y poder satisfacer sus deseos. Y eso es algo bueno. Me parece bien. Ojalá me hubieran educado así, pero el problema es que hay excesos. Por ejemplo, ahora tenemos padres, y esto es bastante nuevo, que acuden a psicoanalistas, psicólogos, etc., diciendo, tengo un problema, no consigo prohibirles nada a mis hijos. ¿Por qué? Porque si lo hago van a dejar de quererme. Eso sí que es nuevo, porque en los modelos anteriores los padres ni se planteaban la cuestión de hacerse querer por sus hijos. Ahora tenemos padres que ya no consiguen hacerse respetar, imponer leyes, reglas, y eso es muy negativo para los niños. Los niños necesitan reglas. No hace falta convertirse en un déspota. No tiene nada que ver. Pero la ausencia de reglas desorganiza la vida psíquica de los niños. El problema de nuestros tiempos es que educamos a los niños para que sean autónomos. Por ejemplo, para no ocultaros nada, cuando yo era niño o incluso adolescente, yo no tenía derecho a elegir la ropa que me ponía. Mi madre escogía por mí, sin consultarme, las camisas, los jerseys o los abrigos que me ponía. Y era lo normal.
Ella organizaba mi vida, pero ahora ningún padre se atrevería a hacer eso. Cuando el niño necesita zapatillas, lo llevamos a una tienda de Nike y le preguntamos, cariño, ¿cuáles quieres? El niño se pone a mirar y dice, estas no, etc. Escoge él. Educamos a los niños fomentando su autonomía individual porque somos sociedades hiperindividualistas. Entonces, desde que son pequeños les decimos, vamos a celebrar tu cumple, dinos a quién quieres invitar, ¿qué quieres que hagamos? Y el niño decide. ¿Y tu cuarto, cómo lo quieres decorar? Y es el niño el que dice, no, quiero tal o tal póster, etcétera, etcétera. Decide él. Creo que el problema de hoy en día es plantearnos cómo educar para la autonomía individual, preparar su autonomía, porque valoramos dicho modelo. No queremos hijos serviles, obedientes, sino niños que ejerzan su voluntad, su libertad individual, pero al mismo tiempo necesitan normas. La autonomía no puede ser una autonomía total. Ser libre no consiste en hacer cualquier cosa, porque vivimos en sociedad, hay reglas, y por tanto todo el arte, digamos, educativo de hoy debe ser eso. Cómo criar a un niño para que sea autónomo, pero estableciendo reglas. Y a este también se le agrega otro problema, que consiste en la ansiedad de los padres de cara a sus hijos, que no se traduce necesariamente en una sobreprotección, sino en una especie de propuesta excesiva de actividades. Entonces, hoy por hoy, los padres han integrado que los resultados escolares ya no bastan, y por lo tanto, hay una especie de fiebre porque los hijos tengan actividades extraescolares. Así que los mandamos a clubes, a aprender música, a hacer teatro, deporte, yo qué sé, toda clase de actividades, como si en cierto sentido buscáramos que los niños estén siempre ocupados para que en ningún momento estén sin hacer nada. Es la traducción, tal vez, de un sentido de responsabilidad de los padres. Creo que los padres están ansiosos por sus hijos, mientras que antes esto no ocurría, o lo hacía en menor medida, porque había modelos tradicionales. Las cosas eran así, la gente no se hacía tantas preguntas. No había grandes ansiedades como, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Me estoy equivocando? Era así y ya está. Hoy en día, para nada. Hoy lo que importa es, ¿lo hago bien? ¿Qué tengo que hacer? Así que recurrimos a orientadores, leemos libros, y además se complica porque luego están las relaciones que señalaba antes. Padres que se divorcian, relaciones entre los propios niños. ¿Qué es deseable? ¿Qué no lo es? Nos han engañado a todos, nos han engañado como enanos, en general, y en particular con el tema de la creatividad. Nos han dicho muchas mentiras, y eso hace que lo que tengamos que aprender sea más difícil, porque seguramente lo que tenemos que hacer es desaprender. Esto es muy frecuente, se habla mucho de este asunto. Yo les voy a hablar de creatividad. Entre las mentiras que nos han dicho, la primera, que hay que destruir, es que nos han dicho que la creatividad parece que tiene que ver con las artes, incluso a lo mejor con las humanidades. Y así se enseña en los colegios, ¿no? El niño es creativo, qué bien, pues sacará buenas notas en plástica. O en música, bueno, en música tampoco tanto, ¿no? Eso es una barbaridad. La creatividad tiene que ver con absolutamente todas las facetas del ser humano. Y en la educación, pensar en ese tipo de creatividad que limita es una barbaridad. Tanto es así que hoy por hoy el enemigo más grande de la creatividad en los niños y por lo tanto las personas son los colegios y es la educación. Punto 2.
es que los creativos son solo algunos, ¿no? Los que tienen talento, no se sabe por qué, es que este es muy creativo, es que ha salido así. Es que de repente, no, este es creativo, pero yo no. Lo tenía que haber dicho antes, que levante la mano quien se considere creativo. Bueno, no somos ni la mitad, y aquí la autoestima veo que está muy alta, o sea que fenomenal. Bien, vamos bien. Pero normalmente, y además da como pudor, parece como una soberbia, es creativo, no. Vamos a ver, vamos a partir de la siguiente base. Ser creativo no es una cosa que tienen unos y que tienen todos. Ser creativo es condición del ser humano. Es decir, ser creativo es necesario para ser humano. No existen personas que no sean creativas. Porque ser creativo es necesario para vivir, para inventarse a uno mismo, para estar, para levantarse todos los días, ¿no? Es que hay muchas tonterías ahí, muchas cosas que se dicen rarísimas. Vamos a ver, eso es lo primero, condición universal, y como tal tiene que ver con la esencia del ser humano. Demonios, todos tenemos, por el hecho de ser humanos, una componente en algún sitio prácticamente divina, y esa condición divina nos lleva con la vocación máxima de cualquier divinidad, y me da igual en lo que ustedes crean, pero la vocación de la divinidad es la creación, entera, absoluta, con mayúsculas. Si tenemos parte de eso, ¿cómo no vamos a ser creativos? Forma parte de nuestra condición. Por lo tanto, la creatividad es un hecho tan absolutamente elevado que no se puede explicar. Ustedes pensarán, este que viene aquí ahora a contarnos unas cosas. No se puede explicar. No crean mis palabras. Todo lo que les voy a decir es un poco mentira. Y solo es verdad en función de la experiencia que ustedes vivan. Hay que dejar de creer en las palabras, y mucho menos en las palabras escritas con mensajes y con historias. No, aquí se trata de expresar entre seres humanos y de vivir cosas. Las palabras nunca dicen la verdad. Muy bien, dicho esto, me estoy poniendo un poco profundo, pero dicho esto, claro, estamos hablando de un concepto de creatividad muy elevado, del cual solo podemos hablar a través del lenguaje poético, que es el único lenguaje que puede decir la verdad. Del lenguaje poético, de la metáfora, del símbolo, de la correspondencia. Dar una clase de creatividad o enseñar creatividad se limita a establecer una metáfora del proceso creativo. No hay un libro de instrucciones para ser creativo. Hay una muestra de esa metáfora con la cual yo me reconozco y reconozco lo que ya hay en mí, lo reproduzco. Y de todas las metáforas, hoy hemos escogido una famosa, sencilla y evidente, que es la metáfora de los alquimistas, ¿no? La alquimia de la creación. Ya saben ustedes que los alquimistas, que deben seguir existiendo, no lo sé, me da igual. No se sabe desde cuándo existieron, pero eran unas personas sabias que se dedicaban a transmutar, y aquí una primera palabra clave, transmutar, y la que le acompaña es metamorfosis, a metamorfosear las cosas tal cual estaban en el mundo para conseguir esa piedra filosofal o el oro filosofal. Querían conseguir oro, pero todo esto también era una metáfora. Persiste la creencia de que la escuela es solo un lugar de alfabetización. Puede que en siglos, en tiempos pasados, esto fuera así, pero en la sociedad de la información no tiene ningún sentido. La escuela debe trabajar con datos, sí, pero también con valores. Debe enseñar a resolver ecuaciones, sí, pero también conflictos de convivencia. Debe enseñar a hacer, pero también debe enseñar a ser. Para que el aprendizaje sea significativo, debe estar relacionado con la emoción positiva, con la capacidad de satisfacer la curiosidad del alumno, con la alegría de aprender a ser. Coexiste aún en la educación actual la creencia fuertemente arraigada de que la excelencia educativa tiene más que ver con la memorización de datos, fechas y conceptos que con la capacidad de utilizar los conocimientos adquiridos para aplicarlos en la resolución de problemas reales. Todavía son muchos los que están convencidos de que la letra con sangre entra, y por este motivo relacionan el estudio con el esfuerzo y el sufrimiento. Los sistemas educativos dependen demasiado de los cambios políticos. En la mayoría de nuestros países, cada cambio de gobierno conlleva un cambio de sistema educativo. Esto provoca que se encadenen reformas de las leyes educativas que tienen como principal consecuencia currículos inabarcables y cambios metodológicos sin sentido que además
casi nunca van acompañados de la formación necesaria para los docentes. Los gobernantes suelen sentirse mucho más cómodos con una educación que funciona como elemento conservador de lo establecido que con una educación que alimenta el espíritu crítico y el cambio. Por ello, la educación siempre debe quedar al margen de los vaivenes políticos. La arquitectura de los centros escolares sigue estando diseñada para el control y la disciplina y no para el aprendizaje. Derribar paredes y abrir las puertas de nuestras aulas no es una necesidad, es una obligación. Steve Jobs, cofundador de Apple y máximo accionista de la Walt Disney, fue quien dijo que lo que no funciona con la educación no se arregla con la tecnología. Cambiar lo que no funciona en la educación de nuestros días se ha convertido en una necesidad que no podemos seguir ignorando por más tiempo. Entonces, ¿cómo lo podemos arreglar? ¿Cuál o cuáles serán las claves del futuro educativo? Así, el Principito domesticó al zorro, y cuando se acercó la hora de la partida, «Ah», dijo el zorro, «voy a llorar». «Tuya es la culpa», dijo el Principito. «No deseaba hacerte mal, pero quisiste que te domesticara». «Sí», dijo el zorro. «¿Pero vas a llorar?», dijo el Principito. «Sí», dijo el zorro. «Entonces no ganas nada». «Gano», dijo el zorro, «por el color del trigo». Y luego agregó, «Ve y mira nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto». ¿Tendremos que volver a cero? ¿A atrevernos a salir del confinamiento de la caverna?